hablamos de calor, pero cambiamos de tema, vamos a los temas internacionales, porque eso sí que llama poderosamente la atención. Para eso le pedimos a Sofi que entre, por supuesto, al departamento de prensa de nuestro canal. Hola, ¿cómo estás? Y Felipe Vergara, analista internacional. Felipe, que gusto también. ¿Cómo estás, Sofi? Qué gusto tenerte aquí. Felipe, y vamos primero con lo que pasó el servicio postal de Estados Unidos. Increíble. Que se restringió todo lo que hayan comprado en Estados Unidos de AliExpress, Temu y Shein, vetados. Esto uno no lo hubiera podido creer en el país que ellos mismos se hacen llamar los más libres del mundo, que creen precisamente en la libertad. Claro, aquí si es que hay algún estadounidense que pidió su pedido que tanto esperan de AliExpress, de China, y que llega tan rápido también normalmente, no va a llegar rápidamente hasta esas casas estadounidenses, porque yo creo no se esperaban que dentro de los aranceles que hoy día tienen los productos chinos que ingresan a Estados Unidos también esto de alguna forma tuviera consecuencias en esos paquetes que vienen tanto de China como también desde Hong Kong en específico. Fue el servicio postal quien a través de un comunicado dijo: nosotros no vamos a entregar estos paquetes. Algunos sí se están recibiendo, pero hay muchos que ya ni siquiera están llegando al territorio estadounidense, y estamos hablando de un porcentaje importante también de paquetes que vienen de esas compañías chinas, como recién las mencionábamos. Si bien el servicio postal no lo linkea, no lo vincula con los aranceles que hoy día ya tienen los productos chinos, sí dentro de esos impuestos, de esas medidas que firma el presidente Donald Trump, hay también algunos cambios por los paquetes que estaban libres de impuestos. Menos de $800 podían llegar a Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Eso cambiaría también con los aranceles y está teniendo ahí esas repercusiones directas a la gente que hace algunos días, hace algunas semanas quería encargarse algo que siempre uno busca, algo un poco más barato, que llegue más rápido. Ya no están llegando. Incluso hay fotos de algunos videos del servicio postal en China, cómo están llenos y llenos de bolsas, porque Estados Unidos no está recibiendo los paquetes. Oye, pero esto es impactante. Esto se da en el marco de esta llamada guerra comercial, ¿no es cierto? Que Estados Unidos emprende contra diversos países, contra los países de su frontera, contra Canadá y también contra México, pero sobre todo sobre China, a quien desde este fin de semana se le aplica un impuesto extra de arancel de un 10%, ¿no? Sí. Eso mismo, esta guerra comercial que está pausada con los países vecinos porque Donald Trump le suspende tanto a Canadá como a México esos aranceles del 25%, pero justamente al gigante asiático, que es un rival de todas maneras geopolítico de Estados Unidos, sí se mantiene ese 10%. China anunció también aranceles de represalia y Donald Trump dijo en sus últimas declaraciones que él no está apurado para hablar con su homólogo chino, con Xi Jinping, que supuestamente iban a tener una conversación. Ahí la gente dijo, tal vez hay esperanza, van a conversar, se van a bajar estos aranceles, pero Trump dijo, no estoy apurado. Oye, Felipe, era algo que no nos esperábamos, o sea, no esperábamos el enfrentamiento, pero de esta manera, que además le pega a todo el mundo, y aquí querría que me digas tú el análisis de lo que estamos viendo, porque uno nunca creyó, o sea, sí en una guerra comercial, pero estamos hablando del país que más cree en la libre competencia y de repente estamos hablando que los ciudadanos estadounidenses tienen vetado estos productos chinos. ¿Qué te parece lo que está sucediendo y cómo va a evolucionar, crees tú? Mira, la verdad es que cada día uno se va sorprendiendo más. O sea, uno siempre imagina que toda estrategia de campaña tiene algo de ficción, ¿no? Y uno sabe que termina la campaña y todo lo que se ha prometido no se logra cumplir. Pero acá Trump ha sido consecuente con las barbaridades que ha prometido cuando estaba en campaña, y hoy día las empieza a aplicar, ya sea a través de los aranceles, ya sea a través de la deportación, la deportación a Guantánamo, la idea de expulsar a delincuentes graves a El Salvador, ahora contra todo lo que sean los productos que vengan de Vamos de China. Por partes. Sigamos la guerra comercial con China, y lo que está pasando es como ya algunos dicen, el imperio contraataca. Decía ahí por ahí un colega, Daniel Matamala, en una columna. Cuéntanos cuál crees que va a ser la evolución que esto va a tener y el impacto mundial también. Yo creo que va a tener menos repercusión, espero en realidad, más que creer, menos repercusión de la que se ha visto en los primeros días, porque se ha mostrado muy agresivo, pero después ha retrocedido. O sea, salvo con Colombia, donde sí puso sus condiciones y Colombia tuvo que aceptarlas, ni con México, ni con Canadá
logró los resultados que esperaba y terminaron dilatándose en un mes las conversaciones. No significa que haya perdido, sino que ha logrado una cierta negociación. Yo creo que con China va a pasar algo similar. Estamos expectantes de lo que vaya a pasar con la Unión Europea. Es una tremenda potencia. Es una tremenda potencia, es como que te pescáis la pelota y te la lleváis. Y jugáis solo, pero igual es un país que al final del día necesita del entorno. Puede que los productos no puedan entrar, pero los que vende Amazon también son hechos en China. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto, Felipe, dispongo de eso o no? Sí, antes de ir con Sofía, a mí me llamó la atención porque quizás es solo el comienzo de lo que tenemos ahí como el imperio contraataca, esta figura de Donald Trump, tan finalmente preponderante, ¿no es cierto?, del presidencialismo. Él prometió en campaña presidencial, ojo, que esto es solo el 10%, pero él habló hasta de un 60% en su campaña presidencial de aumentar los impuestos a China. ¿Ah? ¿Es solo el comienzo del imperio contraataca? Yo creo que es una mostrada de dientes que se va a ir incrementando, pero que se va a ir matizando también. O sea, es muy difícil para un país, por muy grande que sea, no depender del resto del mundo. Él no quiere depender del resto del mundo. Si el Golfo de México se quiere llamar el Golfo de Estados Unidos, si Canadá quiere que sea un estado más, si quiere que Groenlandia es parte de Norteamérica, yo creo que eso no es tan factible como las ideas que él espera lograr, ¿ya? Y ese acomodo, ese ajuste nos va a golpear a todos. A un país como Chile, que es muy independiente. ¿Cómo le va a golpear a Chile, Sofía, esto? Sí, yo creo que acá los aranceles es un tema no solamente local entre los países que hoy día se están cobrando estos impuestos. Esto tiene que ver con los productos, en palabras simples, que China envía a Estados Unidos. Van a tener un 10% más de ese precio que se está cobrando. Y uno dice acá, los consumidores van a ser incluso los principales afectados. Por ejemplo, en algo bien simple, desde Mattel dijeron que lo más probable es que las Barbies, por ejemplo, los Hot Wheels, los juguetes que ellos fabrican, suban de precio, porque más o menos el 40% de sus materiales, sus productos, vienen de China, y estos van a subir de precio, y así con tantos otros productos también que vienen de China a Estados Unidos. La respuesta que dio el gigante asiático es no impuestos universales, como sí es el caso de Estados Unidos, que todo lo chino va a tener ese 10%. En el caso de Beijing, el gobierno anuncia que es del 15 al 10% y va a depender de qué producto. Por ejemplo, el carbón, el gas natural licuado, el petróleo también, los autos que se fabrican en Estados Unidos, algunas maquinarias agrícolas, todo eso que va de Estados Unidos a China va a tener entre ese 10 a 15%. Es un montón. Es un montón, claro, uno dice 10, 15%, pero cuando estamos viendo transacciones billonarias de miles de millones entre estos dos países, obviamente que va a tener repercusiones. El origen de esta guerra comercial que está recién comenzando entre China y Estados Unidos tiene una palabra clave que es una droga, ¿no es cierto?, que está haciendo estragos en ese país, en Estados Unidos, que es el fentanilo. ¿Y por qué? Porque Donald Trump acusa a China de no haber parado finalmente la producción química de esta droga que entra a Estados Unidos. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, esa es la justificación. Aquí de todas maneras, y nos puede también comentar Felipe después, esto es proteccionismo por parte del gobierno de Donald Trump. Él lo dice, Estados Unidos es primero, yo voy a volver que Estados Unidos vuelva a ser grande, y él dice, acá hay dos amenazas, el narcotráfico, el fentanilo, que según él viene de China, viaja a Canadá y México, y a través de esas fronteras llega a Estados Unidos y ha generado una de las crisis de salud pública más importantes de su historia, y él apunta directamente al gigante asiático. También habla de ese ingreso ilegal de migrantes por las dos fronteras que tiene, con Canadá, con México. Eso ya está resuelto un poco, lo decíamos, un mes que se posponen esos aranceles porque hay un envío importante de tropas de México y Canadá, esa promesa también. Hay un acuerdo, pero con el caso de China habrá que ver también qué pasa con esa supuesta conversación que va a tener con Xi Jinping. ¿Van a lograr algún acuerdo? Yo creo que igual va a ser difícil. ¿Es comparable, Felipe, con otra situación? ¿Se había visto una tensión de esta magnitud entre China y Estados Unidos? Han tenido durante su historia varios conflictos que siempre se gatillan desde el punto de vista económico. Políticamente no comulgan eso, no es misterio para nadie, pero a veces como que la economía supera la política. O sea, acá en Chile hemos visto que candidatos han decidido
no tratar a China como una dictadura comunista, porque obviamente es nuestro socio comercial principal. Entonces, el ámbito político como que se deja un poco de lado cuando la economía es más fuerte. El mundo ha tenido estos conflictos y los tuvo en el gobierno pasado de Donald Trump también. Estas amenazas son reiteradas, no es primera vez que... ¿Pero esta podría ser una medida más extrema, más fuerte que las que hemos visto antes? Es que encuentra a un país como China más debilitado económicamente. Es que ese es un gran punto. ¿Qué va a pasar con la economía, Felipe, del propio Estados Unidos? Porque si tú te pones a pensar finalmente de que China le devuelve un impuesto, ¿no es cierto?, a las importaciones de gas, sobre todo, y productos de un 15%. Después del 1 de marzo, ¿qué va a pasar con la respuesta de los países fronterizos? Que también le podrían aplicar a Estados Unidos más impuestos. ¿Debiéramos esperar en la economía de Estados Unidos una contracción, que la economía de Estados Unidos este año no siga creciendo por lo menos? Lo que sí deberíamos esperar es que la inflación se suba, porque los productos suben al ser importados con un 10%, van a ser más caros para el norteamericano. Yo entiendo lo que hay detrás, y es que él quiere que los productos se produzcan en Estados Unidos mismo, pero la mano de obra de un norteamericano es considerablemente más cara que una mano de obra china, India o de otros países del mismo Latinoamérica. Entonces, hacer la misma zapatilla en Estados Unidos te va a costar el doble de lo que va a hacerse afuera, y eso va a subir. Uno de los temas de campaña también, Donald Trump habló muchísimo en esos meses de campaña que la inflación con Joe Biden había llegado a niveles históricos, que él lo iba a arreglar, pero también va a tener esa repercusión directa, y lo decían mucho los estadounidenses, como hemos escuchado estos días, que ellos temen lo que pueda pasar con ya sea empresarios que compran o dueños de pequeños locales que compran productos chinos, que compran productos también en la frontera con México, y considerar ahí también la mano de obra de los migrantes en Estados Unidos, que es muy importante y que hoy día se encuentra amenazada por sus políticas migratorias. Es que la cantidad de deportaciones que va a hacer Estados Unidos de sus migrantes va a hacer que la mano de obra suba, y por lo tanto también ese podría ser algo adicional que se sume a los precios que van a el análisis que uno puede hacer proyectando un poco con lo que está pasando en Estados Unidos, de todas maneras acá todo está relacionado. O sea, si tú echas a una gran cantidad de mano de obra que tal vez trabaja de manera irregular, que no tiene sus documentos, sí, pero eso igual participa en la economía estadounidense, mueve, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo agrícola, las plantaciones, muchas fábricas también que utilizan esa mano de obra migrante, y que hoy día está enfrentando esa amenaza, por así decirlo, por parte de estas políticas migratorias, todo conectado finalmente, y que va a tener esa repercusión con todas estas políticas que ha tomado Donald Trump en poquito más de 2 semanas también. O sea, no estamos hablando de meses que han pasado, poquito más de 2 semanas. Ahora, vamos, Felipe. Solo el nivel de migración que ha tenido Trump sigue siendo inferior al que tenía diariamente John Biden. O sea, esto es un show, bueno, él es un reality show en persona. Entonces, esto es un show que logra montar muy bien, ¿ya? Pero cuyos resultados no necesariamente son mejores a los que se observaban hace 2 semanas atrás. Felipe, vamos a otro tema que también es muy relevante, que es lo que sucede en la Franja de Gaza, y también obviamente genera alerta en el mundo completo, que dice que se va a tomar la Franja de Gaza, invita a los palestinos a irse, seremos sus dueños, fue la frase textual que él señaló. ¿Y qué puede significar esta frase en la práctica? Yo no le veo ningún efecto práctico, ningún efecto real, ¿ya? Más que una amenaza más que hemos ido escuchando. ¿No se va a incrementar la violencia? Es posible que se incremente, pero de ahí a que pueda eliminar o pueda desterrar de su tierra a todos los palestinos y mandarlos a Egipto y a Siria, creo que era el otro país, o Cisjordania. También. Es una locura, es como... Es gente que está arraigada, o sea, es gente que nació ahí, puede gustar, les puede no gustar, nos puede gustarnos el conflicto o no, pero decidir que toda esa franja de Gaza y todo Israel va a ser solo de gente de origen israelita, es algo que es francamente impensado, y además que juega con otros países como los vecinos. Sí, que ya dijeron que no, además. Claro. Ahora la señal, como estamos viendo ahí en el titular de Tercera, Felipe, Sofi, dice, tras reunión con Netanyahu, anuncia importante medida que va a tomar, porque él dice, voy a sacar las bombas que están sin explotar, y tiene al presidente de Israel al lado. Estados Unidos históricamente ha sido el aliado
de Israel y no así, obviamente, del propio pueblo palestino. Pero tú dices que no se vería algo tan pronto. ¿Debieran responder a lo mejor algunos países vecinos a la Franja de Gaza a este anuncio? Es decir, ¿con más violencia? No creo que con más violencia, porque eso obviamente agravaría lo que es hoy día este acuerdo de paz y de traspaso de rehenes de un lado a otro, y eso sería muy, muy complicado. Es que, perdón, hay algo muy grave. Sí, Sofía, esta es una metida de pata de Donald Trump, porque está el punto que menciona Felipe es muy importante, esta especie de tregua, ¿no es cierto?, que hay entre ambos lados por el cambio de rehenes de un lado a otro, y él va y se lanza prácticamente misil comunicacional. Sí, solo un puntito. Sí. Cuando juntas a dos personajes de esas características, lo que puede salir de ahí es cualquier cosa. Ya. Sí. Ya, y en ese sentido, ¿cómo fue la reunión, Sí, aquí de estamos Netanyahu con hablando, Trump? claro, de la primera visita, además que tiene un líder internacional. Donald Trump asumió el 20 de enero y no había tenido esas visitas, no había llegado nadie, ningún líder, primer ministro, presidente, y Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue el primero en llegar hasta la Casa Blanca, hasta la misma oficina oval. Ahí estamos viendo ese registro de cómo ellos conversaron, una reunión que, claro, también después se sostuvo a puertas cerradas. Se fue en la rueda de prensa posterior donde Donald Trump lanza estas declaraciones, donde Netanyahu no se mostró totalmente de acuerdo, yo diría. Él dice, es un plan que tendríamos que considerar, como que esa es la respuesta que él da a las declaraciones de Donald Trump, sobre todo considerando lo que recién decían, que estamos hablando de un Medio Oriente que hoy día se encuentra relativamente en un acuerdo de tregua. Se está conversando la segunda fase de lo que va a ser el acuerdo de alto al fuego entre Hamás e Israel. Donald Trump no es nuevo lo que está diciendo. Hace algunos días ya, cuando ya había asumido, si no me equivoco, él dijo, deberíamos sacar a los palestinos y redirigirlos a Egipto, que es un país que tiene frontera con el enclave palestino, y también a Jordania. Ambos líderes de estos países, el presidente egipcio y también las autoridades allá en Jordania, dijeron, eso es imposible, la Franja de Gaza es de los palestinos, es de los gazatíes, nosotros no vamos a aceptar esta imposición, además por parte de un país externo a la región incluso, y lo han repetido en las últimas horas. Tanto Egipto, Turquía, Jordania, gran parte del mundo árabe ha rechazado de todas maneras lo que dijo Donald Trump ahí desde su oficina. ¿Y podría esto significar más atentados en Estados Unidos o más intentos de atentados? Mira, yo creo que aquí va a haber tensión de todas maneras, porque Hamás también respondió, el grupo armado que opera, que gobierna también en la Franja de Gaza. Lanzan un comunicado, sus representantes máximos también dijeron, esto es un plan racista, esto quiere eliminar la causa palestina, y nosotros estamos dispuestos a escalar la guerra, que hoy día se encuentra en una pausa, en una tregua, si es que se llevan a tomar medidas. Aquí igual aclarar que Donald Trump no dice, a partir de mañana yo mando mis tropas, tomamos el control. Es una declaración, no firma órdenes ejecutivas, también como hemos visto, hasta el momento, claro, se queda en esas palabras que de todas maneras son los titulares hoy día. Felipe, Sofi menciona Hamás. Contarle a la gente en la casa que Hamás es el brazo armado, ¿no es cierto?, en la Franja de Gaza. No conversan políticamente, son quienes toman las acciones más violentas. ¿Se está desarticulando efectivamente Hamás a raíz de las últimas acciones que ha tomado Israel en la Franja de Gaza, o se sigue potenciando este brazo armado? No, yo creo que está muy, muy debilitado. O sea, el ataque que vivió durante un año de parte de Israel obviamente debilitó cualquier intento de unión de ese ejército que tiene características netamente violentas y terroristas, de todas maneras. Eso no cabe duda, pero hoy día no me atrevería a decir que esté fuerte. Pero este tipo de cosas son las que unen a quienes están al otro lado. O sea, los potencian y los alinean y dicen, bueno, vamos todos contra el imperio. Entonces, son declaraciones destempladas que producen un efecto negativo en un... ¿Pero eso se podría traducir en qué, tú crees? Podría eventualmente caerse el acuerdo de cesar el fuego. De rehenes, porque simplemente Hamás decide volver a enviar un misil o dos misiles que les queden por ahí. Y se acaba. Tienen lo mismo con el Líbano y con zonas del Líbano bastante delicadas, con Hezbollah. Entonces, es una zona muy, muy sensible para que una autoridad de estas características y del poder que tiene el presidente de Estados Unidos salga a decir esto. Es como la oportunidad, la justificación
para volver al conflicto. Pasemos, Sofi, a otro de los grandes temas, porque usted que ha dado que hablar en lo poco que lleva en el gobierno. Todos los días hemos hablado de algo de Trump. Todos los días hay algo relevante. Pasemos a Bukele y esta alianza que va a hacer con él en las cárceles. Ya Bukele le ofreció las cárceles para mandar a estadounidenses o a migrantes. A todos, prácticamente. Al que quisiera. Sí. A delincuente, a deportado, a todo el mundo. Precisamente Bukele hace esta especie de alianza con Trump. ¿Qué significa? Una alianza importantísima también para El Salvador. Ayer Bukele, el presidente de este país centroamericano, decía: Estados Unidos es nuestro principal socio. Yo no les voy a mentir, Donald Trump es de mis más grandes aliados, también haciendo referencia a esa relación bien estrecha que también busca de alguna forma ahondar con este acuerdo, distintos acuerdos que tienen que ver incluso con energía nuclear, pero el que más llama la atención de todas maneras es esta megacárcel, esas imágenes que tanto revuelo han causado de manera internacional, en la megacárcel que puede albergar a unos 40.000 detenidos en condiciones que muchas organizaciones de derechos humanos acusan que son infrahumanas, que hay maltratos también. Hoy día hay 20.000 detenidos en esa cárcel, según este último balance que entregan las autoridades salvadoreñas, miembros de supuestamente las maras, que son estas organizaciones criminales, el equivalente a los carteles, por ejemplo, haciendo ahí el símil. Y Bukele, en la reunión que sostuvo con Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, el máximo diplomático, el canciller, básicamente le dice: yo te presto mi megacárcel para que envíes a criminales peligrosos, ya sean estadounidenses o de cualquier otra nacionalidad, los migrantes que estés deportando con antecedentes, que estén indocumentados en Estados Unidos, también podrán ingresar a esta cárcel, la que estamos viendo en imágenes que medios han ingresado, que también el propio gobierno Bukele entrega las imágenes de esa gran cantidad de detenidos, de miembros de estas maras, presuntamente en lo que es su guerra contra las pandillas, contra el crimen, y le dice a Donald Trump: tú puedes enviar prácticamente a quien quieras. Una guerra, Sofi y Felipe, que hasta ahora le ha funcionado porque los índices de violencia en El Salvador han bajado bastante. Estábamos viendo imágenes de los reos. Fíjense ustedes que, según reportes internacionales de la prensa y también de observadores internacionales, las personas que están, los convictos que están ahí en estas cárceles, están 23 horas del día encerrados en su celda. Solo tienen media hora para salir, según algunos reportes internacionales, para leer la Biblia o para hacer ejercicio, y media hora para comer. Felipe, ¿qué tan relevante es para los derechos humanos estos temas que estamos viendo acá, por ejemplo? ¿Se podría replicar en otros países de la zona, por ejemplo? ¿Qué tan relevante es? Es extremadamente complejo. Los presos, más allá de las atrocidades que hayan cometido, los derechos humanos también corren para ellos. Yo sé que Bukele piensa totalmente distinto a eso. Además tenemos otro tema, que de esos 20.000 no sabemos cuáles son o cuántos son realmente delincuentes, porque ahí está la presunción del delito. O sea, por la simple tincada de que puedes haber cometido un delito, te vas para... no tienes que haber sido condenado. No, te vas para adentro. Entonces es re complejo. Y estamos hablando también de un país de 3 millones de habitantes. Claro. Entonces, en teoría, debiera esto poderse controlar de mejor forma. Creo que la deportación de delincuentes también atenta contra los derechos humanos. Creo que no es un negocio correcto ni digno para cualquier persona. Claro, y ahí uno pensaría, Sofi, que en Estados Unidos tienen suficiente espacio para los presos en la cárcel. Que Trump haga esta alianza con Bukele significa que él está dispuesto a pasar a llevar los derechos humanos de las personas, o ¿cuál es el mensaje que está mandando con eso? O sea, el mensaje básicamente es que él no quiere a esas personas dentro de Estados Unidos. Ayer la Casa Blanca ya confirmaba, por ejemplo, que enviaron a los primeros migrantes a Guantánamo unas fotografías que incluían a estas personas que fueron detenidas en las últimas semanas. ¿Qué es Guantánamo, Sofi? Guantánamo es esta cárcel que tiene Estados Unidos en un territorio que es de Cuba. Básicamente se lo entregaron en algún momento, pero Cuba acusa que lo están utilizando organizaciones de derechos humanos también para escapar un poquito de la ley estadounidense. Ahí hay una cárcel de altísima seguridad donde, por ejemplo, están los detenidos por actos de terrorismo, los vinculados también al ataque de las Torres Gemelas el
2001. Pero aparte también hay un centro de detención de migrantes que no es nuevo, lo han utilizado anteriormente para detener a los migrantes que vienen por el mar desde Cuba y también República Dominicana, Haití. Hasta ahí se llevaban a estas personas, pero no ocupaban mucho esta cárcel. Ahora Donald Trump hace algunos días dijo que iba a buscar habilitar unas 30.000 camas, si no me equivoco, para enviar a esos migrantes indocumentados que hemos visto han sido detenidos en masa a los poquitos días que regresó a la Casa Blanca. Yo creo que el mensaje que quiere enviar con esta alianza que su máximo diplomático, su canciller, logra es que nosotros vamos a sacar a esta gente de Estados Unidos, sobre todo apuntando al tema de los migrantes. Felipe, hasta los norteamericanos probablemente tal, o sea, no solo migrantes, claro. Hijos de migrantes nacidos norteamericanos, este modelo de jus soli que se llama, o sea, nacidos en territorio norteamericano, para Donald Trump no son norteamericanos. Felipe, de aquí en adelante. Un poquito a la gente cómo funciona el sistema político de Estados Unidos y cómo Donald Trump, esta figura que se le ha puesto en la prensa de el emperador, ¿no es cierto?, el imperio contraataca, puede hacer y deshacer, ¿no? ¿O es tan así? Ha perdido en parte esta semana el apoyo de la prensa. The Wall Street Journal lo criticaba duramente en una columna esta semana, como que finalmente Estados Unidos se está encerrando en su propio país. Hablaban incluso de autarquía, ¿no? Con el tema económico. ¿Puede hacer y deshacer? Está el Congreso, está la Cámara de Representantes, está el Senado. ¿Él puede firmar estos decretos y que estas órdenes se empiecen a cumplir, por ejemplo? Es que hay normas que son ejecutorias a través de un decreto, pero hay otras normas, por ejemplo, la de expulsar a presos, que es la propuesta que tenía con El Salvador, que no la puede hacer por sí solo y requiere del apoyo del Congreso. Sin embargo, él tiene mayoría en ambos congresos, y con el poder que está teniendo y que está mostrando, veo un Congreso, particularmente republicano, que pueden tener diferencias. Muchos de los que están hoy día en su gobierno tenían claras diferencias, entre esos Marcos Rubio, pero ante este poder veo que están sucumbiendo a la presión y aceptando cualquier cosa. Y eso es... Volvamos al tema de las cárceles, Sofi, porque me parece interesante lo que puede implicar en un gobierno como el de Donald Trump. ¿Podríamos estar en la era donde menos se respeten los derechos humanos en Estados Unidos, donde sea más estricto o más riguroso o más agresivo quizás estar en una cárcel en Estados Unidos? Claro, yo creo que se ha vuelto un poco la postura, las políticas que toma Donald Trump. No derechamente yo voy a violar, a pasar a llevar los derechos humanos, pero sí raya dentro de, además sobre todo viendo las críticas que hace la población, está más allá que acá, yo diría, sobre todo con estas deportaciones, con cambiar el estatus de ciudadanos, por ejemplo, de gente que es descendiente de migrantes, sí, irregulares, tal vez indocumentados, pero que nació en Estados Unidos. Donald Trump, como les decía hace poquito, él quiere poner a Estados Unidos primero y con eso también pasar de alguna forma a llevar esos derechos humanos, sobre todo con todos los cuestionamientos que se hacen a las cárceles donde está enviando a los migrantes, a los detenidos, decían, los criminales más peligrosos también van a tener un espacio al interior de esta mega cárcel de El Salvador, que además es la más grande que hoy día existe en América Latina. Entonces yo creo que sí ha habido un cambio de todas maneras de discurso, sobre todo comparando cuál es la administración anterior de la Casa Blanca con Joe Biden. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la administración pasada de Donald Trump veíamos, y que fue tan comentado, tan polémico, estos niños en las celdas, en las rejas, ¿no? Sí. En la frontera con... jaulas, básicamente. En las jaulas, en la frontera con México. ¿Debiéramos ver, Felipe, Sofi, nuevamente imágenes de ese calibre, por ejemplo, de aquí en adelante? Mira, hasta el momento no se han instalado nuevos centros. Esos centros igual se utilizaron durante la administración de Joe Biden para detener a esos migrantes que efectivamente cruzan de manera ilegal a los Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump no va a detenerse en instalar, si es que lo necesita, estos nuevos centros. Ya hemos visto cómo han sido cientos, miles, ya son más de 5.000 los migrantes que han sido detenidos por parte de las autoridades migratorias. Yo creo que Donald Trump no va a dudar en tener que instalar, llamar, ordenar a instalar nuevamente esos centros de detención de migrantes, que yo creo que además es uno de los temas más importantes que él ha tratado desde que volvió a la Casa Blanca. Felipe, esto, ¿qué impacto está generando en la población? ¿Hay un pánico colectivo en los migrantes? ¿Qué tan efectivo es para los fines que Donald Trump quiere lo que está haciendo? Sí, es una sensación, me imagino yo, muy complicada. Hoy día leía una nota en El País, hijos de migrantes que tenían miedo de que los fuera a buscar el bus escolar para ir al colegio, porque
no sabían si del colegio los iban a pescar y se lo iban a llevar. Es un momento, desde la mirada democrática, muy riesgosa. Pensemos que por un lado está deportando a delincuentes, pero por otro lado está liberando a los delincuentes que atentaron contra el Capitolio. O sea, es de una mirada muy extraña, muy delicada. Como sociedad. La democracia evidentemente hoy día se ve más frágil. La alianza con Bukele, que es un presidente que es de izquierda también. No. Teóricamente. Ahora de extrema derecha, pero partido de izquierda. pero claro, pero que además hizo toda una triquiñuela para lograr ser reelecto, porque la reelección cambió la no se permite. básicamente. Cambió la constitución con la que tenía a los Chávez. muy modelos, un nuevo caudillo nomás de Centroamérica, lo que es muy lamentable. Nos genera una incertidumbre tremenda. Y yo dejo solo un tema planteado, porque hasta ahora no se ha escuchado, pero ¿qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con Rusia? O sea, él prometió que antes de asumir la guerra de Ucrania y Rusia, él la iba a terminar. Será el paso siguiente, y ahí volvemos a meter en un conflicto que con ribetes armados, pero que con repercusiones económicas y democráticas que son gravísimas. Bueno, un tema que por supuesto vamos a seguir hablando en el Buenos Días a Todos, porque nos impacta directamente como país. Gracias, Felipe, un gusto tenerte en el Buenos Días Felipe. a Todos, que estés muy bien. 9 de la mañana con 29 minutos, nosotros seguimos aquí contigo, Sofi, porque estamos bien preocupados, no solo nosotros,